Gloria a Dios. Pues el título de este mensaje, hermanos, ¿verdad?, que vamos a compartir el día de hoy, le podemos poner muchos títulos, ¿verdad? Hay muchos títulos que poner. Y nos quedamos con la luz verdadera. La luz verdadera. Estamos viviendo posiblemente últimos tiempos antes del regreso de nuestro Mesías, Jesucristo, ¿verdad? Estamos viendo últimos tiempos y son tiempos gloriosos, hermanos. Son tiempos gloriosos, pero también tiempos en que hay muchas tinieblas. También tiempos en que hay muchas tinieblas, ¿verdad? Y es importante que tengamos siempre presente que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Él es la luz verdadera. Él es la luz verdadera, no hay más. Si alguien quiere poner otras luces, pues están cegados. Andan todavía en tinieblas, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo, vamos a ver en Juan capítulo 8, verso 12. En Juan 8:12, Jesucristo, es otro título que le íbamos a poner también al mensaje, basado en este pasaje, pero creo que envuelve muy bien el otro. Juan 8:12 dice así la palabra de Dios. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Es otro título para este mensaje también. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Él es la luz del mundo, Jesucristo, Él es la luz. O sea, Jesucristo tiene muchos nombres que se le pueden dar, ¿verdad? Uno de ellos es la luz, Él es la luz del mundo. Él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si no queremos andar en tinieblas, tenemos que seguir a Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que seguir a Jesucristo. Hay muchos ofrecimientos de líderes a quien seguir, enseñanzas que seguir, remedios que seguir. Hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay en el mundo. Hay mucha competencia. Estaba increíblemente, hermanos, a pesar de que Jesucristo vino hace ya casi 2000 años, bueno, más de 2000 años, hay mucha gente que aún todavía no lo conoce, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestra nación, que es una nación que cree en Dios, supuestamente, ¿verdad? Es una nación que se permite la fe en Dios, en Jesucristo, que se permite leer la Biblia, que se permite que nos congreguemos libremente sin que haya persecución. Hay libertad, ¿verdad? Anteriormente sí había un poquito más de persecución. La gente no quería congregarse porque tenían problemas con sus familias, con sus trabajos, con el gobierno. Ahora, gracias a Dios, ya no tenemos tanto ese problema. Ahora ya es porque la gente no quiere congregarse, ¿no? Ahora ya es porque la gente no quiere congregarse. O también porque se han abierto más lugares donde se predica la palabra de Dios. Y es bueno que haya más lugares donde se predique la palabra de Dios. Pero también es triste saber que en muchas partes del mundo no hay esa libertad, ¿verdad? Gracias a Dios por el continente americano. Gracias a Dios por el continente americano que tenemos esa libertad. Y aún en naciones ateas, controladas por el ateísmo, ¿verdad? Hay cierta opresión en nuestro continente en cuanto a lo de Dios. Por lo general, aún en naciones ateas que no se tiene mucha libertad,
aún hay libertad de que se comparta de Dios, de Jesucristo. Y eso debemos darle gracias a Dios por el continente americano, por este continente americano. No es así igual en el continente africano, donde la mayoría ya en el continente africano está controlado no por la religión cristiana, ya está controlado por otras religiones, y hay persecución contra los cristianos. En el continente africano, en el continente asiático, no se diga, ¿verdad? Está controlado por otras religiones. El cristianismo o creyentes en Jesucristo son mínimos, son pocos. Y en el continente europeo, que es donde más había creyentes en Jesucristo, donde más había, pues hay mucha gente atea ahora, ¿verdad? Hay mucha gente atea, pero pues, le damos gracias a Dios que Jesucristo sigue siendo la luz del mundo. Jesucristo sigue siendo la luz del mundo, ¿verdad? Él sigue siendo la luz del mundo, y Él dice que el que lo siga no va a andar en tinieblas. Si no queremos andar en tinieblas, tenemos que seguir a Jesucristo. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Dice la Biblia que va a haber mucho engaño en los últimos días. Va a haber mucho engaño, mucha mentira, y van a ser engañados aún los escogidos. Si fuera, bueno, dice la Biblia algo muy interesante. Si fuera posible, aún van a ser engañados los escogidos. El pueblo de Dios, los hijos de Dios. ¿Ah? Si fuera posible, aún también van a ser engañados. El diablo trata de engañar, y a veces el engaño es si una persona es un hijo de Dios, pues puede ser engañado tantito, ¿eh? Pero si tiene a Cristo en su corazón, y si tiene la fe en Jesucristo, y si cree en Jesucristo, va a salir de esas tinieblas, ¿eh? Ese engaño va a salir, no lo va a cautivar tanto ese engaño, no va a estar tan en tinieblas. Tendrás su lucecita ahí, ¿verdad? Tendrás una lucecita ahí que le va a estar guiando, que lo va a estar iluminando, el Espíritu Santo. Pero es importante que sigamos a Jesucristo, hermanos, si no el engaño nos va a atrapar, nos va a cautivar. Y repito, aunque nosotros tenemos esa libertad aquí en nuestra nación, en nuestro continente, en muchos lados no lo hay. En muchos países en el mundo no lo hay. ¿Ya? Pero Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Y vamos a cambiarle a Juan capítulo 1, verso 14. Dice la palabra de Dios así. En Juan capítulo 1, verso 1 dice así: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo es Jesucristo, hermanos. Otra traducción dice la palabra. Es otra. Por eso le digo que Jesucristo tiene muchos nombres. El verbo. ¿Por qué es el verbo? En la gramática, ¿verdad? El verbo es la parte más importante de la oración. Jesucristo, por eso es su nombre, el verbo, es la parte más importante de la vida. Sin verbo no hay oración. Sin verbo no hay oración. Es una frase nomás. Sin Jesucristo la gente no vive, nada más existe. Nada más existe. No tiene vida, ¿verdad? No tiene vida, están zombies. Son zombies. Una persona que no tiene a Cristo es un muerto en vida, es un zombie. Es un zombie, ¿verdad? No tiene vida. Es importante que la gente tenga a Cristo, ¿verdad? Es importante que la gente tenga a Cristo.
el verbo de Dios. La palabra también, otro título es la palabra de Dios. Dice, este era en principio con Dios, y el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que vemos, toda la creación, las planetas, las estrellas, la tierra, las plantas, las montañas, las selvas, las playas, las islas, todo fue hecho por Jesucristo. El poder que tiene Él, ¿verdad? Todo fue hecho por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el mismo Dios. Hay gente que cree que Jesucristo es un hombre. No es un hombre, es un profeta, es un maestro, un ungido, un hombre especial, pero hasta ahí, ¿ya? No, es más que eso. Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Dios encarnado. Y dice el verso 4, en Él estaba la vida, en Jesucristo estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Dice la Biblia, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, estamos en Juan capítulo 1, verso 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fue un hombre que vino a dar testimonio de la luz. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice el verso 9. Aquella luz verdadera. Otro nombre que tiene Jesucristo, ¿cuál es? La luz verdadera. ¿Ah? La luz verdadera. Hay gente que dice que Él es la luz, ¿verdad? O hay enseñanzas o doctrinas o religiones que parece que dicen que ellos son la luz, pero no. La verdadera luz, la luz verdadera es Jesucristo. Es Jesucristo. Todo aquel que no enseña a Jesucristo, todo aquel que no enseña de Yahshua HaMashiach, está en tinieblas. Está en tinieblas, ¿verdad? Aquella luz verdadera, dice la Biblia, verso 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz verdadera viene a este mundo. Por eso aquí en la pantalla aparece lo que quisimos hacer, ¿verdad? En la fiesta de Sukkot, una cabañita así, pero nos quedó una puerta. Esa cabañita la queríamos hacer en Sukkot, ¿verdad? Si la alcanza a ver, una cabañita allí, donde hay un hombre, una mujer, un bebé, unos animalitos. Aquella luz verdadera, dice la Biblia, venía a este mundo y vino a este mundo. La luz verdadera, Jesucristo, vino a este mundo, ¿verdad? En el mundo estaba, dice el verso 10, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció, lo menospreció. Dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo. O hay quien dice que vino a lo suyo, dicen que vino a los sacerdotes, ¿verdad? Pero vino al mundo, ¿verdad? O vamos a poner, vino a su pueblo, y su pueblo no le recibió. Estaban cegados. Hay muchas enseñanzas que nos cegan, ¿verdad? Si tú estás siguiendo una enseñanza o creyendo una enseñanza que te cega para que veas a Jesucristo, quítate esa enseñanza.
Aléjate de esa enseñanza. Toda enseñanza que te aleja de Jesucristo, aléjate tú de ella, ¿verdad? Toda enseñanza que en lugar de darte luz te enceguece, aléjate de esa enseñanza. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto es supremo a cualquier cosa, hermanos. Esto es supremo a cualquier nacionalidad. Hay gente que valora mucho a una nacionalidad, ¿no? Hay gente que valora mucho una nacionalidad. Hay gente que quisiera ser ciudadano de Europa, ¿verdad? Teniendo una ciudadanía europea, siendo de un país europeo, pues prácticamente eres ciudadano de toda Europa. No necesitas pasaporte ni visa para ir de una ciudad a otra. Casi muchas ciudades de Europa están unidas, la Unión Europea están unidas, ¿verdad? Y una ciudadanía de allí, pues es algo muy importante, una ciudadanía europea. Mucha gente en nuestro continente busca una ciudadanía de los Estados Unidos americanos, una buena ciudadanía. Pero hay la mejor ciudadanía que podemos tener, es ser ciudadanos del reino de los cielos. Ser ciudadanos del reino de los cielos. Y más que ser llamados de tal nación, de tal tribu, es ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Que seamos hechos hijos de Dios. Y Dios nos da ese poder, esa autoridad al creer en Jesucristo. Al nosotros creer en Jesucristo, Dios nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, los cuales, dice el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. A nosotros creer en Jesucristo, Dios nos da el derecho de ser engendrados por Él y ser hechos hijos de Dios. Y dice el verso 14, vamos a leerlo juntos si lo tienen. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesucristo, el verbo de Dios, fue hecho carne. ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Jesucristo antes era espíritu, solamente era espíritu. No tenía cuerpo. Pero cuando Él vino a esta tierra, tomó cuerpo humano. Nació por voluntad de Dios, en el vientre de una mujer virgen, en el vientre de una mujer virgen que no había tenido intimidad sexual con un ser humano, con un hombre. Y antes que ya estaba comprometida para matrimonio, ella ya estaba comprometida para matrimonio, y antes que se consumara el matrimonio, el Espíritu Santo vino sobre ella, ¿verdad? Y concibió a Jesús en su naturaleza humana, a Yeshua en su naturaleza humana. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Era totalmente Dios y totalmente hombre, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La Biblia no dice exactamente la fecha en que nació Jesucristo. Se cree que hay diferentes
corrientes de opinión en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Basado en la Biblia, algunos creen que Él nació en la fiesta de Sukkot, una fiesta de Dios en Sukkot, que es más o menos por septiembre, octubre. Hay hermanos así como Daniel, ¿se acuerdan de Daniel, el profeta, el que escribió el libro de Daniel? Bueno, ¿se acuerdan de los Reyes Magos? Un día ya falta poco porque les hablamos también de los Reyes Magos. Dice la Biblia que cuando Jesucristo nació, había unas personas que veían las estrellas, las constelaciones, y empezaron a ver movimientos en las estrellas, en las constelaciones, y basado en eso, lo que conocemos como los Reyes Magos, ellos se dieron cuenta que venían a ser el rey de los judíos. Ellos estaban en el oriente, y debido a esos movimientos de los astros, ellos vieron esos movimientos y dijeron: van a ser el rey de reyes. Van a ser el rey de reyes. Viene el Salvador del mundo. Salvador del mundo. Y su estrella, y vinieron siguiendo esa estrella, esa señal, hasta que llegaron a Israel, a Jerusalén. Y ahorita no les platicamos la historia de los Reyes Magos, pero lo que sí queremos comentar es en cuanto al nacimiento. O sea, hay personas que en base a los astros, cada día quieren ver qué les dicen los astros, su horóscopo, ¿verdad? ¿Qué les dice su horóscopo cada día? Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero hay personas que estudian los astros, astrónomos, que estudian los astros, que eran estos reyes del oriente que vinieron cuando nació el Mesías. Bueno, digo esto porque hay personas en la actualidad creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, que tienen esa habilidad de ver los astros, de estudiarlos. Y en base a los movimientos de los astros, ellos creen que Dios habla también. Dios habla, y ellos se pusieron a investigar, porque en base ahora con el internet y con programas que hay, ellos se fueron, la fecha que nosotros manejamos de que estamos en el 2024, ¿ya? Después de Cristo, así decimos 2024 después de Cristo, se cree que esa fecha, el calendario ese que tenemos ahora, que 2024 después de Cristo, al principio ese calendario no estaba. Simplemente se contaba los años de la humanidad en base desde Adán. En base desde que Adán fue creado, se contaban los años. Por ejemplo, el pueblo de Israel así cuenta los años. Para el pueblo de Israel no estamos en el 2024 después de Cristo. Para el pueblo de Israel estamos en el año 5,780 y tantos, algo así, ¿verdad? De vida humana. O sea, ellos no toman el mismo calendario que los demás. Y otros países igual toman diferentes calendarios. Bueno, para no hacernos tantas bolas, el calendario que nosotros seguimos, no crean que fue Lolo que nació Jesucristo, que dijeron: ahora vamos a empezar un año nuevo. No crean que el mundo dijo, no crean que el mundo, los científicos o los reyes se pusieron de acuerdo y a partir de ahora
vamos a cambiar el calendario y ya vamos a decir que es el año 1 de Cristo, el mes 1, el día 1. No crean que no luego pasó eso. Pasó siglos. Pasaron siglos para que se dijera. Ahora, cuando la religión romana tomó mucha fuerza, entonces ellos dijeron, vamos a poner una fecha a partir del nacimiento de Jesucristo. O sea, el calendario se va a dividir antes de Cristo o después de Cristo. Las fechas, los romanos dijeron eso, las fechas ahora van a ser antes de Cristo o después de Cristo, pero no fue luego, fueron cientos de años después. Entonces, basado en eso, ellos quisieron calcular cuándo fue el día primero del nacimiento de Cristo. Ellos quisieron calcular eso, cuándo fue el día primero, en qué mes, en qué año fue el nacimiento de Cristo. Entonces ellos pusieron una fecha, pero cometieron un error o errores por Herodes. Cometieron un error y dijeron, a partir de esta fecha es el nacimiento de Cristo. Ellos le pusieron ese día, este mes es el nacimiento de Cristo. Pero cometieron un error, porque la Biblia dice que Jesucristo fue en tiempos de Herodes. En tiempos de Herodes, que él fue el que lo mandó matar a los que habían nacido en esa época. Ellos no tomaron en cuenta eso y pusieron la fecha cuando Jesucristo nació, cuando Herodes ya había muerto. Entonces es un error, cometieron un error. En realidad, si ustedes investigan, estudian sobre el nacimiento de Jesucristo, la fecha en que nació Jesucristo, dicen que el calendario hay un error de 3, 4, 5, 6, 7 años. O sea que en realidad no estamos en el año 2024. Podemos estar en el año 2027 después de Cristo, o 2028, o 2029, o 2030, o 2031 después de Cristo. Pues hay un error en cuanto a la fecha exacta. Bueno, comento esto porque unos hermanos que se dedican a estudiar los astros, creyentes en Jesucristo, se pusieron a investigar las constelaciones, ¿ya? Basado en ese error que había, y más o menos ellos sacan que Jesucristo nació en el año, vamos a ponerle 2026, 2027. O sea que estamos en el año, no en el 2024, estamos en el año 2026, 2027. O sea, Jesucristo nació 2 años antes, 2 o 3 años antes del año, vamos a ponerle, del año 0, o del primer año del primer día que nació Jesucristo. No sé si me explico. Bueno, basado en que lo sacan, porque hay programas, les digo, de los astros, donde lo van sacando por día, cómo está haciendo el movimiento de los astros, y sacaron que Jesucristo nació en el año nuevo, en la fiesta de las trompetas. ¿Se acuerdan que les hemos dicho de la fiesta de las trompetas? También que más o menos cae entre septiembre y octubre. Bueno, no es el propósito de dejar bien claro cuándo nació, pero lo importante, y eso sí queremos compartirlo el día de hoy, aunque no sabemos exactamente qué día nació, a qué hora nació, ¿verdad? Sí sabemos el lugar donde nació. La Biblia sí dice el lugar donde nació, en Belén de Judea, y lo más importante es que ya nació, que nació nuestro Rey, nuestro Salvador,
que nació en nuestro Mesías, el ungido de Dios, nuestro Salvador, que ya nació. Eso es lo más importante. Que ya nació, amén, que ya está vivo. Mucha gente no cree, mucha gente todavía está esperando a que venga el Salvador. Los musulmanes están esperando a que venga su ungido. Los musulmanes están esperando que venga su ungido. Los de la religión judía están esperando a que venga su Mesías. Todavía están esperando a que venga su Mesías. Para los que ya creemos en Jesucristo, creemos que Jesucristo ya vino. Ya vino. Amén. Que va a volver a venir, eso sí. Que va a volver a venir. Esperamos que va a volver a venir. Lo importante es que ya nació, y lo más importante es que nazca en nuestro corazón, nazca en cada ser humano. Porque como dice un pensamiento, ¿verdad?, de nada sirve que nazca 1000 veces si no nace en nosotros. Tiene que venir a nacer en nosotros, ¿verdad? Lo importante es que ya nació, y lo importante es que no lo matemos. Si ya nació, hay que dejarlo que crezca, ¿verdad? Hay que dejar que Jesucristo crezca, viva, reine en nosotros. Tome el control de nosotros, tome las riendas de nosotros, ¿verdad? Que Jesucristo venga y tome control de nosotros. Bueno, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, vamos a ver algunas citas así rápidamente, hermanos. En Mateo capítulo 5, verso 14, dice así la palabra de Dios. Mateo 5, verso 14. Vosotros, ya lo encontraron, dice así la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesucristo nos dijo, ustedes también son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que la gente pueda ver a través de nosotros que somos luz del mundo, también somos como hijos de luz, somos luz. Así debemos andar ahora, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9. A ver si aguantan más bendición. 1 Pedro capítulo 2:9, ya casi antes de Apocalipsis. 1 Pedro, antes de Juan, de 1 de Juan. 1 Pedro 2:9, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Gloria a Dios. Vosotros sois linaje, fíjese qué tremendo lo que somos ahora. Antes éramos hijos de las tinieblas, pero ahora somos linaje escogido. Somos sacerdotes reales, dice la Biblia, real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz. Somos un especial tesoro, somos un especial de Dios, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito, ¿eh? Ahora podemos andar en la luz. Somos hijos del... dice el verso 10, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Eso es superior, hermanos.
Eso es superior a cualquier ciudadanía, a cualquier nación, el ser hechos hijos de Dios. Amén. Y que somos de la nación de Dios, del reino celestial. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Gloria a Dios. ¿Y quién es nuestra luz? Que dice el Salmo 27:1. Ese es el Salmo 27, 4 al 6. ¿Pero qué dice el Salmo 27? Vamos a cambiar al Salmo 27:1. Ya vamos a acabar, hermanos, no se preocupen. Salmo 27:1. Apréndaselo de memoria. El Señor, ¿ya lo encontraron? Salmo 27:1. Que dice la palabra de Dios ahí. Yahweh es mi luz y mi salvación. Yahweh, Yahshua, Hamashiach, es mi luz y mi salvación. Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Amén. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Verdad? Cuando nuestros enemigos quieren ponernos tropiezo,